saludar a la población ayacuchana, sobre todo en este programa, Todas las Voces. Bueno, así es, con especial atención hemos seguido este certamen y se ha requerido incluso de un local especial que ha congregado por lo menos a 900 personas hablando, reflexionando sobre el tema del agua. ¿Qué podemos decir? Efectivamente, Carlitos, este sexto seminario de siembra y cosecha de agua, el programa Sierra Azul, se ha desarrollado en un ambiente apropiado como para albergar a más de 600 personas. El día del lanzamiento, el primer día, el día 20, participaron más de 900 personas y realmente hemos tenido la oportunidad de poder de atender a todos los directivos, autoridades, instituciones públicas y privadas que han asistido y han expuesto ampliamente sus valiosas experiencias en cuanto se refiere a este proceso de siembra y cosecha de agua. ¿Qué cosas se puede destacar? ¿Cuáles han sido los temas más importantes abordados que ha llamado la mayor atención? Carlos, en este sexto seminario, como en los otros 5 anteriores, lo importante es que hubo una masiva participación. En estos seminarios no hubo menos de 500 personas, entonces esto implica de que el problema del agua es un problema importantísimo que nos atañe a todos los usuarios, uso poblacional, uso agrario, uso industrial y todo lo que nosotros estamos comprometidos para darle un uso adecuado, una gestión apropiada a nivel de cuencas. Uno de los aspectos más importantes que ha caracterizado es la presencia viva de los actores claves de las cuencas altoandinas, una experiencia de Cusco, una experiencia de la comunidad campesina de Quispillacta, una experiencia de cómo se cosecha, se siembra y se cosecha agua, por ejemplo, en el valle Sondondo, en el distrito de ¿cómo se llama?, para poder mejorar los andenes, y otras experiencias de Huancavelica, donde realmente cada uno de los actores vivos, los vale decir, las autoridades, los pareos, han expuesto plena y sencillamente su valiosa experiencia ancestral en esta tarea tan importante que es siembra y cosecha del agua, que permite realmente intercambiar experiencias con las investigaciones y las experiencias que tienen nuestros expositores de trascendencia internacional y nacional con respecto a la siembra y cosecha de agua. Claro, nosotros en el periodo de lluvias tenemos abundante agua, pero casi todo se pierde, ¿no? ¿Cómo se está pensando hacer la cosecha de esta agua? Carlos, para entender lo que es la siembra y cosecha de agua tenemos que entender el ciclo hidrológico del agua. Tenemos que ver cómo se origina y se cumple todo el ciclo hidrológico, y conociendo este ciclo hidrológico del agua, nosotros podemos hacer una adecuada intervención en el espacio territorial en cuanto al capital humano que interviene en este espacio territorial, y sobre todo políticas públicas que tienen que ser acordes a la zona de intervención. En este sentido, teniendo en cuenta el recurso hídrico, uno de los aspectos amenazantes y que sobre esto, lo que es el desarrollo sostenible de la humanidad, prácticamente es la globalización, el calentamiento global y la escasez cada vez mayor de este importante recurso hídrico. Y para esto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Nosotros tenemos unos grandes desafíos y tenemos la gran agrobiodiversidad y el agro en las partes altas, sobre todo el espacio territorial, la topografía. Tenemos lo que es las organizaciones de productores, la intervención de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, y sobre todo lo que es las instituciones públicas y privadas que están involucradas, y sobre todo el espacio territorial, donde hay que hacer una adecuada gestión de este recurso hídrico. Bueno, normalmente la gente se sorprende, dice, ¿no? O sea, siembra. Cuando sembramos estamos hablando de recursos vivos, plantas, ¿no? Y tenemos vastísima experiencia en esto. Ahora, cuando se habla de siembra del agua, ¿de qué estamos hablando? Efectivamente, siembra es, como lo has manifestado, Carlitos, es en cuanto se refiere a la captación de los recursos hídricos en el suelo, en el subsuelo y todos los acuíferos, a través de captación y almacenamiento apropiado en los diferentes espacios territoriales. Vale decir que nosotros tenemos que cosechar el agua de lluvia a través de ¿qué? En las partes más altas, mediante las actividades de forestación y reforestación de todos los eriazos, manejo adecuado de las praderas altoandinas, donde hay
donde hay realmente manejo de ganado vacuno, camélidos, ovinos y otros. Entonces, tenemos que hacer para adecuar, entonces vale decir que toda la parte alta y las zonas serranas tienen que estar siempre cubiertas de especies forestales, herbáceas, pastos naturales, de tal modo que la precipitación fluvial que recibimos nosotros podamos infiltrar en el suelo, en el subsuelo y los acuíferos, y en la parte baja podemos nosotros cosechar a través de pequeños manantes, desviación de estas aguas a los pastizales y pequeños reservorios. Un conjunto de actividades que nos permite realmente captar el agua de lluvia, almacenar a través de zanjas de infiltración, terrazas de formación lenta y otras actividades que nosotros podemos implementar de tal modo que haya un lento de infiltración de este recurso hídrico y en las partes bajas se capte este agua. Y esto tenemos en Ayacucho valiosa experiencia, como lo está haciendo la Asociación Bartolomé Aripailla, está haciendo CEDAP con las comunidades de Chuchi y Paras respectivamente. Experiencias vivas que realmente con muy limitados recursos podemos realmente hacer una adecuada siembra y cosecha del año. Ahora se dice que aproximadamente el 90-95% de las aguas de lluvia se pierden, ¿no? Si hacemos una siembra adecuada, ¿hasta qué porcentaje podemos llegar? Si ahora cosechamos 5 o por lo menos adecuadamente, de algún modo, ¿hasta cuánto podemos llegar? Efectivamente, depende del tipo de uso del agua que tenemos. Para hacer una adecuada siembra y cosecha del agua, nosotros tenemos que tener dos factores importantes: la intervención del hombre y la tecnología. Básicamente, basar en la tecnología tradicional, interactuar con la tecnología de punta para hacer lo que es riego tecnificado. Con el riego tecnificado nosotros podemos optimizar hasta un 90-95% del uso del agua, con riego por aspersión hasta un 70%, y también lo que es riego por inundación es importante, pues hasta 40-45%. Entonces, todas esas prácticas para optimizar la cosecha y el uso del agua tienen que realmente prepararse al hombre para que utilicen óptimamente. Por otro lado, tenemos que utilizar el agua para actividades importantes, sobre todo en la agricultura. Tenemos que utilizar cultivos que requieran menos cantidad de agua y que tengan mayor rentabilidad. Y eso va a generar prácticamente mayores ingresos para nuestra población usuaria y mejorar la calidad de vida en el ámbito de la intervención. O sea que en realidad nos tenemos que preparar para un mejor uso del agua, pero igualmente saber adecuarnos ahora a usar cada vez menos cantidad de agua y producir de repente igual o más. Efectivamente, Carlos, cada año hay menos agua. La temperatura ha incrementado en un grado centígrado, y todo eso está haciendo que este importante recurso hídrico sea cada vez menor. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer una gestión social del agua. ¿Qué implica esto, Carlos? Hacer una gestión social del agua implica que nosotros tenemos que gestionar el agua desde la persona humana, desde lo individual, desde la familia, desde de una organización grupal, desde las comunidades, de las organizaciones públicas, de las instituciones privadas. Prácticamente todos, absolutamente todos, tenemos que poner el hombro para hacer una adecuada gestión de este recurso importante. Incluso en el seminario se llegó a hablar, tenemos que hacer cogestión. ¿Qué significa? Que no tenemos que hacer gestión a la cuenca, sino tenemos que hacer gestión las organizaciones vivas que intervenimos en espacio territorial con enfoque de gestión territorial. Bueno, ese es un tema muy importante, ¿no? Todos somos conscientes de una necesidad en ese sentido, pero lo cierto es que tenemos menos agua y desperdiciamos más. Esa es la realidad ahora, sobre todo en la zona urbana. Efectivamente, Carlos, en la zona urbana nosotros utilizamos en el uso domiciliario a discreción, hay grifos malogrados, desagües, hay uso de agua para lavar carro, y hay una serie de cosas que no estamos utilizando o no le estamos dando la debida importancia a ese gran llamado: cuida el agua, que si de acá no cuidamos el agua, los paganos son nuestras futuras generaciones. Veamos nomás, hay un documento que utilizamos en la sensibilización de todos los usuarios de agua, la Carta del año 70, donde realmente el hombre ya no va a llegar a una vida útil de 75 años, sino prácticamente 45 a 50 años. No vamos a utilizar ya nosotros lo que se llama la parte de... Eso crees que sea posible, ¿no? Si porque es que nosotros no consideramos... Porque cada vez la esperanza de vida
es menor. Crece más. Así es. Crece más, ¿no? Por ejemplo, en Europa es fácil que una persona puede vivir los 90, 95 años, subir a los 100, pero tenemos este dilema que tenemos que resolverlo y resolverlo bien. Por ejemplo, se dice que PSASA o ahora SEDA recibe algo así como 500 litros por segundo, pero cuando factura, casi factura por la mitad. Todo lo demás se pierde en las tuberías realmente ya obsoletas que tenemos, y entonces por ahí tenemos que empezar. Efectivamente, tenemos que hacer una reingeniería en cuanto a las instalaciones eléctricas, sanitarias y servicio de agua domiciliaria. Tenemos que también hacer almacenamiento apropiado de estos recursos en los reservorios, de tal modo que nos permita una adecuada distribución. Vale decir, tenemos que hacer uso eficiente tanto en el consumo humano, en el consumo agrario y en el uso industrial. Si no hacemos estas prácticas, prácticamente vamos a tener serias dificultades y sabes, Carlos, que la parte de todos los seres vivos se desarrollan en función al agua. Si no hay agua y el oxígeno, prácticamente no tendríamos vida en nuestro espacio territorial y tendríamos que nosotros buscar nuestra propia tumba. Bueno, este es un tema importante, pero a raíz de esto se ha hablado de lo que es este programa Sierra Azul. ¿Qué significa este programa? El programa Sierra Azul significa que nosotros tenemos que realmente incrementar a través de prácticas adecuadas el agua que tenemos que utilizar, desde las partes más altas, con actividades socioculturales, ambientales, económicas. Pero eso significa recursos. Efectivamente, y para eso va a ser una experiencia modelo, piloto, acá se va a empezar a desarrollar los trabajos. En este contexto quiero adelantar, Carlos, en el gobierno regional de Ayacucho, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales, ya pensando en este cambio climático, escasez de agua, estamos planteando proyectos referentes a lo que es conservación y mecanismos de distribución de servicios ecosistémicos. ¿Qué significa esto? Que los que estamos en las partes altas, las comunidades asentadas en las partes altas de nuestras cuencas, son los contribuyentes, y los que consumimos en la parte baja son los retribuyentes. Por lo tanto, los que consumimos en la parte baja también tenemos que no solo esperar al Estado, sino tenemos que aportar a que los que lo que van a ofertar el agua tengan que hacer acciones de forestación, zanjas de infiltración, manejar adecuadamente las praderas, rotación de pasturas para no depredar los pastos naturales, y un conjunto de prácticas culturales óptimas que nos permitan almacenar suficientemente el agua y utilizar óptimamente en el consumo humano, en la parte pecuaria y el uso industrial. Ahora, eso tiene que ver con recursos, eso tiene que ver con presupuestos. Si realmente hay una asignación presupuestal para empezar a hacer este punto de manera agresiva. Efectivamente, una de las conclusiones al que se ha arribado en este sexto seminario es de que primero tiene que haber una política agresiva de lo que es la siembra y cosecha del agua. Vale decir, hay que hacer obras de infraestructura desde las pequeñas, medianas y grandes, de tal modo que la cosecha y el almacenamiento de agua se haga realidad. Y sobre todo para esto hay que rescatar las experiencias vivas de las ancestrales de las comunidades campesinas, que ellos sí lo hacen a través de manejo de productos. Por ejemplo, una experiencia personal de niño que he visto en las partes altas es de que, por ejemplo, cuando nosotros cortamos el licho, en las zonas de mayor pendiente no se toca porque tienen que estar intactas, para que el agua de lluvia o las nevadas que tenemos en patas tienen que infiltrar el agua y tener puquiales en la parte baja, y estos puquiales sirven para almacenar. Incluso, mira, una experiencia vivida es de que teníamos que almacenar las pocas aguas para hacer mover los molinos de piedra, porque poca cantidad no haría, entonces tienes que almacenar en unos pequeños reservorios, soltar el volumen y utilizar esta agua, ¿no? Entonces, hay tantas experiencias que podemos hacer y desarrollar. Lo que importa acá es la intervención conjunta de todos los actores, la parte, los contribuyentes, los retribuyentes, las instituciones públicas, las instituciones privadas, las organizaciones productoras, las organizaciones sociales de base. O sea, prácticamente todos tenemos que poner el hombro a fin de que utilicemos óptimamente y hagamos labores de sensibilización, labores de desarrollo de capacidades, habilidades y competencias, de que todos, el Estado peruano, sus tres niveles de gobierno, podamos intervenir en forma conjunta y en alianzas estratégicas. Así es, y la necesidad de cambio en las personas, en nosotros mismos, para tener
una mirada distinta, diferente a estos recursos como el agua. Efectivamente, para hacer un uso eficiente de estos recursos hídricos, quiero comparar, nosotros, nuestro espacio territorial, tenemos que vestirla, como así nosotros tenemos nuestra familia, nuestras esposas, lo vestimos de cabeza hasta los pies, tenemos que emponchar con cobertura vegetal verde en las partes más altas, almacenar en todos los espacios que nos permiten almacenar y utilizar óptimamente. Bueno, básicamente en la agricultura, de eso se trata, ¿no? en la agricultura Porque tenemos que tecnificar el riego y para eso tiene que haber este programa Sierra Azul, invertir en la mejora de los andenes, en la construcción de reservorios, mini reservorios y sobre todo en la intervención de todos los actores. Bueno, ese es un tema básico, porque en muchos de los casos casi estamos jugando, ¿no? Por ejemplo, se dice que aquí en Ayacucho, para tener un poncho verde, necesitamos por lo menos 13 millones de plantaciones, pero estamos plantando, pues en el mejor de los casos, 50.000, 100.000, que en realidad no hace nada, ¿no? Entonces necesitamos proyectos de envergadura que realmente generen cambios reales. Efectivamente, Carlos. Tenemos que nosotros primero hacer una zonificación, tenemos una zonificación ecológica a nivel macro en Ayacucho, tenemos que luego hacer una microzonificación por cuencas y microcuencas, saber dónde hay espacios para conservar, dónde tenemos fuentes de agua y sobre todo tenemos que hacer un ordenamiento territorial para hacer una intervención sostenible acá. Tenemos que ordenar cómo están intervenidos nuestros recursos potenciales, dónde están las zonas turísticas, las zonas forestales y todo esto, ¿para qué? Para hacer una adecuada gestión. Por otro lado, nosotros tenemos que desarrollar nuestras capacidades. Tenemos que haber un ordenamiento institucional. Hasta ahora, Carlos, todos hacemos forestación, todos hacemos reforestación, además tiene que haber orden, no hay una intervención conjunta. Vale decir, yo soy especialista en forestación, voy a dedicarme en las partes altas, en las cabeceras de cuenca a reforestar. Yo soy especialista en construcción de reservorios, yo me dedico a construir pequeños y medianos reservorios. Yo soy especialista en no solo es sembrar y cosechar agua, es la agricultura. La agricultura tiene que dedicarse, como antes manifestaba, a diseñar estrategias y cultivos que como nos agua tengamos mayor rentabilidad. Y sobre todo garanticemos en las comunidades altoandinas la seguridad y la soberanía alimentaria, porque veamos nomás el cultivo de la quinoa. Con ese boom de la quinoa todos se dedican a sembrar quinoa y venden todo, tierra y todo, y ni siquiera sobran para semilla. Y prácticamente nada estamos haciendo por la seguridad alimentaria. Entonces, por lo tanto, este programa de Sierra Azul, de siembra y cosecha del agua, tiene que estar orientado a desarrollar nuestras capacidades locales, regionales y nacionales, a involucrar todos los actores en cuanto a la gestión del agua para hacer un uso sostenible y hacer un desarrollo sostenible optimizando todos los recursos que tenemos acá: suelo, agua, cultivos, animales y la gestión adecuada del territorio. Félix, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, Carlos, que estamos para compartir en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Buenas noches a la población ayacuchana.